Aquí estamos en Eric y Norma, Sin Filtro. Sin Filtro. Así que si es la primera vez que nos ves, dale like y subscribe para que puedas seguir recibiendo información valiosa, principios bíblicos y aplicaciones Y prácticas. si tienes preguntas, también comenta, pon un comentario y especialmente en nuestro canal de YouTube, que es donde principalmente estamos compartiendo los videos. Así que hoy el tema que vamos a hablar es... ¿Cómo evitar la quiebra? Exactamente. Un tema, ¿verdad?, fuerte, controversial, pero como somos Sin Filtro tenemos que tocar esos temas porque Sí. no todo el mundo lo habla, especialmente compartiendo los principios que vamos a compartir hoy espirituales que afectan esta gestión también. Y una de las características que tenemos es que te vamos a presentar información práctica, pero también vamos a presentar qué dice la Biblia, qué dice Dios, cuáles son los principios. Porque algo que ocurre muchas veces es que como cristianos vivimos vidas bipolares. En la iglesia, sin darnos cuenta muchas veces. En la iglesia, pues sí, conocemos los principios de cómo conducirnos, pero no sabemos que la Biblia habla sobre también de todo. Y particularmente en el área de las finanzas, como dijimos en uno de los episodios anteriores, es que hay más de 2.350 versos que hablan sobre las finanzas y el manejo de las posesiones materiales. Es segundo lugar de lo que habla Jesús después del amor. Después del tema del amor es el tema que más el Señor habló. Así que será importante para Dios cómo nosotros manejamos nuestras finanzas. Afecta nuestro corazón, afecta nuestra relación con Dios, afecta nuestra relación con los demás, afecta todas las áreas de nuestra vida porque tiene un poder, las finanzas tienen un poder tremendo y tenemos que saber sojuzgarlas, que nos sirvan ellas a nosotros y no nosotros a ellas. La Biblia dice que mi pueblo perece porque les faltó conocimiento y ese es el conocimiento que estamos tratando de traerte porque a lo mejor conoces bien los principios prácticos, los principios del mundo, pero los teóricos, ¿verdad? Los teóricos. Las estrategias. Exacto, pero también Dios tiene algo que decir en cuanto a esos principios. Y por eso es que hoy vamos a hablar de la quiebra. ¿Qué es la quiebra? ¿Cuáles son las principales causas? Y cómo evitarla. ¿Y qué principio? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios particularmente sobre la quiebra? Así que vamos a primero definir, si quieres definir qué es la quiebra. La quiebra es un proceso judicial por el cual una persona que no puede pagar sus deudas puede comenzar de nuevo a tener finanzas sanas. El derecho a declararse en quiebra se otorga por ley federal aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Y todos los casos de quiebra se manejan en el Tribunal Federal. Esa es la quiebra. Sí, fíjate, y básicamente es un recurso de ley para proteger a una persona que no puede pagar. Yo recuerdo, si vamos a la historia, y aún en la época de la Biblia, hay una parábola que Jesús habla de dos hombres que tenían deudas. Y a uno de ellos debía mucho dinero y el rey le perdonó la deuda. Pero entonces después, ese también había un lacayo, un siervo de él, que le debía mucho menos dinero. Y no se la perdonó. Y fue entonces cuando el rey se enteró, ¿qué hizo? Lo tiró a la cárcel y le dijo, o sea, terrible, debiste perdonar la deuda. Pero lo que estoy trayendo con esto es que antes, cuando había deuda y no se podían pagar, iban para la cárcel. La gente pagaba con prisión. Prisión. Esclavitud. Esclavitud. No solamente eso, tus hijos. O sea, vemos historias en la Biblia donde profetas en el Antiguo Testamento morían y dejaban a la esposa de los hijos llenos de deudas. Tenemos que hacer un programa de eso. Sí, llenos de deudas, eso va después. Y tenían que ser esclavos, se convertían en esclavos porque eso era lo que decía la ley. Así que gracias a Dios que vivimos en este tiempo donde no tenemos que ir a la cárcel y por eso entonces hay un recurso legal para protección que se llama quiebra, ¿ok? Pero vamos a ver que lamentablemente en la sociedad actual ese recurso se ha convertido en algo habitual y no en una excepción. Así que, ¿qué diferentes tipos de quiebra existen? Bueno, la primera que tenemos es el capítulo 7, que es conocido también como quiebra directa o liquidación. Requiere que el deudor no se renuncie a los bienes que excedan ciertos límites, conocidos como exenciones, para poder venderlos y pagarle a los acreedores. Ese es el capítulo 7. O sea, básicamente el capítulo 7 es, si no tienes nada, no pagas nada. Pero o sea, si tienes activos, los bajo cierto
si es cierto, después de cierto nivel, entonces sí se requiere que los uses para pagar las deudas. Pero si no, pues, si no tienes nada, pues correcto. Entonces a lo mejor tienes miles de dólares en tarjetas de crédito, miles de dólares en préstamos. De hecho, los préstamos estudiantiles no se van a la quiebra, by the way. Eso es otro. Esos son los únicos préstamos porque también son préstamos federales, donde no se puede, no te aceptan. Así que si estás pensando irte a la quiebra porque tienes un préstamo estudiantil, no, ni lo pienses. Pero básicamente en todo lo demás, que no son préstamos estudiantiles, son cosas, básicamente una protección. Pero en el capítulo 7, básicamente, si no tienes activos, no pagas nada. Y vamos a ver cuál es el segundo tipo de quiebra. El capítulo 11, que es conocido también como reorganización. Y se usa para empresas y deudores individuales cuyas deudas son bien grandes, de gran cuantía. O sea que es más dirigido entonces a empresas, pero que deben mucho dinero. Deben mucho dinero. ¿Y el capítulo 12 cuál es? El 12 entonces está reservado para granjeros pequeños y pescadores. Es una ayuda para ese tipo de industria que usualmente, pues, ¿verdad? No por eso ese no es tan común. No es común, no, porque lamentablemente no hay muchos granjeros ni muchos pescadores. Y de los que hay, no muchos se tienen que ir a la quiebra porque están acostumbrados a vivir de una manera. Exactamente. Y el último es el capítulo 13, que se conoce como ajuste de deuda, que requiere que el deudor presente un plan de pago de deudas o parte de esas deudas por medio de sus ingresos actuales. Es un plan de pago. Es como un plan de pago, exacto. Como una reorganización. A lo mejor tenías que pagar estos $500 mensuales, pero a lo mejor, de acuerdo a lo que tienes de ingreso, pues puedes pagar solamente 50. Y a lo mejor eso te va a tomar más tiempo, pero básicamente es una reorganización. Y la mayoría de las personas, o sea, los individuos, ¿verdad? Le estamos hablando aquí a individuos, familias que presentan esa quiebra, la presentan bajo el capítulo 7 o bajo el capítulo 13. Pero ya dijimos, el capítulo 7 es el que, punto. Si tienes activos, con esos activos los liquidan y pagas la deuda. Y si el capítulo 13 es que entonces haces un plan a través de la corte. Pero todos estos procesos, déjenme decirles, son costosos. Porque todos estos procesos hay que presentarlos delante de un juzgado. Tiene que haber un abogado de quiebra involucrado. Y son procesos que, aunque parezcan que son buenos, puede ser que te cuesten más de lo que y te marcan la quiebra por muchos años. Exacto, porque resulta que eso queda en tu crédito por 7 años. 7 años. O sea que cualquier gestión financiera que quieras hacer en 7 años, eso va a estar ahí y va a ser una mancha que posiblemente te va a evitar que puedas hacer lo que tú quisieras hacer. Así que aunque es un recurso para protección, tenemos que ver si en verdad tenemos que usarlo. Pero también queremos ver, ¿verdad? ¿Qué dice Dios sobre tomar prestado y no pagar? No solamente si es conveniente usarlo, es también si deberíamos usarlo. Exactamente. Entonces, Salmo 37:21, una escritura clave, sencilla, cortita, y mira lo que dice. Los perversos, otra versión dice los impíos o los que no conocen a Dios, dice, piden dinero prestado y nunca pagan sus deudas. En cambio, los justos son solidarios y generosos con los demás. Así que vamos a disectar, a dividir, a ver cómo esta escritura aplica. Lo primero que dice es que los perversos, los impíos, las personas que no le sirven a Dios, y que no respetan a Dios, que no siguen sus principios, piden dinero prestado y nunca pagan sus deudas. Ahora bien, si nos vamos a ver y analizar el capítulo 7 de la quiebra, cuando tú tomaste todas esas deudas, tú firmaste unos compromisos donde dijiste que el dinero que tomaste prestado lo ibas a pagar. O sea, tu palabra, tú dijiste, sí, voy a pagar el dinero que tomo prestado. Sí, porque eso es lo que hace. Cada vez que tú usas la tarjeta de crédito, tú estás diciendo, yo estoy tomando esto a crédito, pero o a final de mes o cuando pueda, lo voy a pagar. Pero si entonces vives un estilo de vida desenfrenado, un estilo de vida donde no haces un plan, un estilo de vida donde no sabes ni cuáles son sus ingresos, ni cuáles son tus gastos, donde a lo mejor tienes 10 tarjetas de crédito trepadas a $5,000, $10,000, entonces no estás siendo responsable cuando te encuentras que no tienes los ingresos para poderlo pagar y decides entonces irte por la vía fácil de asumir un proceso
de quiebra. No todo lo legal es moral delante de Dios. Exacto. El hecho, así pero decía esa es la Pablo. ley. Así decía el apóstol Pablo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Yes. O sea, que hay cosas que... pero Eric, ¿eso es legal? Yo estoy en la ley, yo puedo hacerlo. Sí, es legal. El aborto es legal en muchos lugares. Santo. Eso no quiere decir que Usar droga. Usar droga ¿Es legal? la legalizaron también. Sí. Usted tiene que tener cuidado porque... Emborracharse es legal. Por eso, Embriagarse es legal. Todas son cosas que son legales, pero el hecho que el hombre lo legalice no quiere decir que Dios lo legaliza. Entonces, si nosotros queremos vivir para Dios, tenemos que aprender estas cosas, que es lo que estamos haciendo aquí, estudiando, ofreciéndole a usted la información para que usted tome su decisión, pero que después no diga, yo no sabía, a mí nadie me dijeron. Sí, te estamos diciendo. Y este texto es clave porque te dice que una característica del que no conoce a Dios es que no paga. O sea, que ya sea por ignorancia, porque usted no conocía esta información, o porque simplemente usted dice, no me importa lo que diga la Biblia, lo voy a hacer. Déjame decirte que estás cayendo en la categoría de impío y de perverso cuando decides no tomar prestado. Particularmente estamos hablando del capítulo 7. Porque si vemos el capítulo 13, pues es más un compromiso de plan de pago que quizás toma más tiempo. Claro. Y en ese proceso a lo mejor también se pueden negociar hasta los balances. Porque muchas veces, o sea, una cosa que tenemos que entender es que si nosotros tenemos la intención de seguir entonces la palabra, claro, porque a lo mejor dices, ay, yo no sabía eso, pues gloria a Dios, ahora lo sabes. Ahora lo sabe. No te vayas a la quiebra. Te lo digo, por favor, no te vayas a la quiebra. Hay alternativas. Hay diferentes alternativas de cómo evitar esa quiebra, aunque tú creas que ese es el único recurso. Y lo hemos visto, ¿verdad? Mucha gente, nosotros a través de los 20 y tantos años que llevamos aconsejando personas, se nos han acercado, tengo que irme a la quiebra, ayúdame a hacerlo. ¿Cómo lo hago? Y cuando también te voy a ayudar. Vamos a hablar de eso ya mismo. Vamos a sentarnos para explicarte cómo y terminamos explicándole, enseñándole las opciones 1, 2, 3, 4. Por estas razones, tú no necesitas irte a la quiebra. Exactamente. Tienes que organizarte, tienes que hacer unos compromisos, pero la quiebra no es necesaria. Así que si la pregunta es ¿cómo podemos evitar la quiebra? Lo primero es que tienes que conocer cuál es tu situación actual. Claro. Es como cuando una persona está enferma, ¿verdad? Y tiene un dolor en alguna parte, ¿qué es lo primero que el doctor le envía a hacer? O laboratorios o una radiografía para ver el MRI, cuál es la situación. Entonces, esto es lo mismo que estamos haciendo, una radiografía financiera. Vamos a ver cuál es tu situación, vamos a ver cuáles son tus activos. A lo mejor mira, yo recuerdo una persona que hace muchos años conocimos y hablamos de este conocimiento, y tenía en su casa un motor de carro, no me acuerdo, que valía $30,000. Wow. Con ese motor podía cancelar todas las deudas que tenía. Sin embargo, estaba ahí porque no conocía la situación que tenía, no conocía lo que tenía en su mano. Hay personas que tienen juguetes, que si tengo el carro tal, y a lo mejor son saldos, mira, pero por otro lado estás debiendo esta deuda. Estás luchando contra una deuda y la tensión y la opresión y la presión. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Hay un proverbio que dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. O sea, en la casa, por el juicio, lo que dice el Oriente, o sea, que en la casa o el barbecho quiere decir el lugar donde los pobres viven, hay mucho pan, pero se pierde porque ellos no se dan cuenta. Fíjate, pero es que usted no conoce mi situación. Vamos a ver, la pérdida mayor, o sea, ¿cuál es la causa mayor de quiebras? Pues mira, pérdida de empleo. Hay personas, a lo mejor usted se acostumbró a un estilo de vida que estaba con deudas, perdió sus ingresos y por eso siente que tiene que irse a la quiebra. Otra, o las causas por las que personas se han ido a la quiebra. Los gastos médicos inesperados. Sabemos que aquí en Estados Unidos la salud es bien cara. O sea, y si no tienes plan médico o aún con planes médicos, es bien terrible. Esto es absurdo. Número 3,
puede ser que de repente te aumentaron el pago de hipoteca, el pago de la hipoteca. Y esas son las razones más comunes por las cuales la gente se declara la quiebra. Hay gente que dice, ay, pero Dios me conoce, Dios conoce mi corazón, Dios no es injusto, Él sabe que esto yo no me esperaba esto, yo peleé el empleo y no me lo esperaba, vinieron estos gastos médicos y no me lo esperaba. Sí, pero si estudiaras la Biblia, como te estamos enseñando aquí, te darás cuenta que ya Dios hizo una provisión en sus enseñanzas para evitar esa sorpresa. ¿Cuál es el ahorro? Y eso hablamos en otros programas. Pero si la persona se acostumbra a vivir la parte financiera a la forma de Dios, tendría un fondo de ahorro y cuando pierde el trabajo tendría de 3 a 6 meses ahorrados para trabajar con ese asunto. Fíjate, otra de las razones que quizás algunos de los que están escuchando es el gasto excesivo. Es una de las razones que contribuyen a que te declares en la quiebra. Por eso volvemos, o sea, tenemos que tener dominio propio, tenemos que tener contentamiento. Como en todo, hay excepciones. O sea, aquí no estamos para juzgar. Claro. Aquí estamos para traer conocimiento. En cada caso puede haber excepciones, pero aún así, aunque tú en esta hora pienses que sea de esas excepciones que amerita la quiebra, yo te aseguro a ti que si tú dices, Señor, yo quiero pagar, yo quiero que mi palabra sea, Dios te va a honrar. Yo te puedo decir, por lo menos tengo 2 casos, o sea, sé de una familia que todo el mundo, aún en un momento dado, un pastor les aconsejó que se fueran a la quiebra. Y después cuando me lo dijeron a mí, yo le dije, no. Y gracias a Dios, ellos decidieron no irse a la quiebra. En ese momento no tenían los ingresos, no sabían cómo lo iba a hacer. Pero cuando ellos tomaron la decisión y ellos oraron a Dios y le dijeron, Señor, nosotros queremos pagar a nuestros acreedores, nosotros queremos hacerlo bien, Dios proveyó el ingreso. Dios obró de manera milagrosa, porque por eso es que Jehová Jireh, Jehová el proveedor, Él está para proveer cuando nosotros clamamos a Él, porque había una situación difícil. Conozco también otra familia que hace unos años atrás nos dijo que ya estaban en el proceso casi completo de irse por capítulo 13. Ya habían tenido conversaciones con los abogados para irse a la quiebra y gracias a Dios nos escucharon. Escucharon lo que habíamos dicho. Y después que se sentaron y hablaron, el esposo y la esposa decidieron, no nos vamos a ir a la quiebra. Muy bien. Y gracias a Dios, después Dios los bendijo, Dios pudieron cancelar todas las deudas. Porque miren, hay cosas que usted mismo puede hacer para no caer en esa quiebra. Si usted perdió el empleo, llame a cada uno de los acreedores. Usted mismo puede hacer un plan de pago. El acreedor prefiere que usted le pague algo, aunque sean $10, a que no le pague nada. Claro. Y que sea transparente, que no se esconda. Sí, exacto. Y no importa, ya sea el carro ahora. Si perdiste el empleo, perdiste tus ingresos y tienes un pago de un carro de $700. Mire, cuando yo escuché eso, que las personas pagan $700 mensuales por un carro, yo quedé atónita, yo quedé estupefacta. ¿Qué es esto? O sea, o $1,000. Mire, esto no está bien. O sea, mucho más si estás en una situación, pues mira, a lo mejor ahí lo que debes hacer es vender el carro. Vender el carro. Es que se me daña el crédito, o entregar la cuenta, se me daña el crédito. Pues qué importa si haces la quiebra. Son 7 años, 7 años que se te va a dañar el crédito, pero hay cosas que tú mismo puedes trabajar, hay planes. Mira, por ejemplo, gastos médicos. Si hay gastos médicos, hay muchos hospitales. Por ejemplo, hay hospitales que tienen programas específicos que si tú le envías la información de tus ingresos, de tu situación económica, ellos tienen programas donde entonces te perdonan las deudas. Tremendo. O sea que hay diferentes cosas, hay diferentes recursos. Lo que pasa es que muchas veces nos queremos ir por la vía más rápida, por la vía más fácil, que a la hora de la verdad no es. La quiebra te va a costar dinero, te va a costar 7 años donde no puedes tener crédito. Y en realidad es algo que donde tú estás diciendo, pues particularmente el capítulo 7 es, si no tengo activo, no tengo que pagarle a los que me prestaron. Entonces estás yendo en contra de tu palabra cuando la Biblia dice que tú sí sea sí y tú no sea no. Y cuando tú pones a Dios primero en tus decisiones de esta manera, Mateo 6 dice claramente que si pones primeramente el reino de Dios y su orden, su justicia,
la forma en que Dios hace las cosas, las demás cosas se te van a hacer añadidas. Como decías tú, cuando la persona, hemos visto esos casos que sienten en su corazón, tienen convicción, ahora que entiendo esa información, wow, entonces no me voy a ir a quiebra, yo no sé qué vamos a hacer, pero voy a honrar a Dios. Amén. Voy a tomar esta decisión. Y Dios aparece de la nada y trae la solución de cualquier lugar. Y a lo mejor dice, pero ¿cómo lo voy a hacer? Mira, la Biblia es clara y dice, si alguno está falto de sabiduría, amén, pídala a Dios y te dará abundantemente. Y sin reproche. Y sin reproche. Así que pídele a Dios sabiduría. Mire, hay tantas formas. En vez de estar viendo videos de gaming o videos de música, mira, ponte a ver videos de cómo monetizar, claro, o cómo hacer una tienda online o cómo buscar otros ingresos. O sea, en vez de estar viendo quizá la novela turca o la novela o la serie de Netflix, busca, oriéntate, ve a seminarios. Mira, hay en los community college, dan seminarios gratis de cómo comenzar tu negocio. Hay tantas cosas, tantos recursos. Pero entonces significa que no podemos tomar la vía fácil. Particularmente si la Biblia dice que esa vía no es la mejor. Así que prontamente vendremos con otro tema muy candente. Amén. Vamos a orar. Amén. Por aquellos que, Padre, sí, aquellos que están mirando, que estén pasando por esta situación difícil. Tú eres un Dios que te identificas con la crisis y el dolor humano. Por eso viniste, Señor, sí, y diste tu vida por nosotros. Yo sé que tú puedes percibir lo que ellos perciben, sentir lo que sienten, Padre, pero que esta conversación, Señor, les ayude a ellos a saber que hay solución, que hay salida, que juntamente con toda crisis, dice tu palabra, tú provees una salida para que podamos sobrevivir, soportar, Señor. Así que oramos para que esto sea solamente el inicio, el comienzo, la forma en que tú estás buscando que ellos se conecten contigo y que tú le hagas ver la solución, que hay solución, que sepan que en ti hay esperanza, que tú tienes recursos, que tú tienes forma de hacer las cosas como nosotros no nos imaginamos, que tu palabra dice, Señor, que tú das mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que opera en nosotros. Así que oramos, Padre, que en este momento ellos tomen la decisión de honrarte a ti con este proceso, que no se vayan a quiebra y que puedan ver los milagros poderosos que tú vas a hacer por causa de que ellos decidieron poner el reino de Dios primero y su justicia. Te doy gracias porque tú lo haces, tú eres fiel, en el nombre de Jesús. Amén. Así que recuerda que una vez a la semana traemos un episodio, sobre Sin Filtro. En este season, esta temporada, estamos hablando de las finanzas. ¿Qué dice Dios sobre las finanzas? Nuevamente, luego tendremos quizás otros temas, pero ahora mismo hay mucha tela que cortar. Tenemos mucho que dar en esa área porque es un área donde Dios nos marcó desde hace más de 30 años y nos permitió viajar a muchos lugares del mundo para traer esto. Y ahora, por medio de la tecnología, Dios nos permite también traer estas enseñanzas para ustedes. Así que si no le has dado like, dale like y subscribe a Eric y Norma Sin Filtro en YouTube. Y compártelo con tus amigos, compártelo en las redes para que otros puedan recibir esta información que tú no sabes a quién puede ser que Dios pueda tocar y le puede ayudar en un proceso difícil. Y está pendiente que venimos con cosas nuevas prontamente. Gracias por estar conectado. Nos vemos. Adiós.